Pues hay quien ya había planteado antes que se estaba hablando mucho de subir impuestos, de otras medidas, de topes, pero no de ahorrar. Saludamos a Sebastián Molinero, secretario general de ANDIMAC, que es la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción, la patronal de la rehabilitación, para entendernos. Buenos días. Muy buenos días y felicidades por el 25 aniversario. Muchas gracias. Señor Molinero, antes de conocer ese plan de la Comisión dándole otra vuelta de tuerca al ahorro, ustedes emitieron un comunicado diciendo que echaban en falta en el decreto del Gobierno aquí, en ese decreto de ahorro energético, medidas para que se redujera el consumo. ¿Exactamente qué plantean ustedes? Bueno, a ver, son dos cuestiones diferentes. Una de la que tiene que ver con la inmediata actualidad, que es la crisis energética que nos deviene fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que esto requiere unas medidas en las cuales, por supuesto, no voy a entrar porque tienen que ver con otro ámbito sectorial y de conocimiento, pero que es fundamental porque si no se toman medidas, corre riesgo el derrumbe de la industria europea y también de la industria, sobre todo aquella más intensiva en consumo de gas, como la española, y muchas de ellas ligadas al ámbito de las materias de construcción. Esto es algo que requiere urgencia y como se está viendo a través de las políticas de la Comunidad de la Unión Europea. Pero también es cierto que dentro de lo que es el consumo energético en general de los países y España en particular, cerca del 40% de la energía consumida primaria se consume en el parque de viviendas edificado, y lo que ha habido es unas ayudas que se aprobaron a nivel europeo en julio de 2020, unas ayudas muy intensas que buscan precisamente eso, reducir la factura energética vía el consumo de los hogares. Y es ahí donde creemos que no se está haciendo la incidencia que se debiera hacer, al menos en nuestro país. Y hay muchísimo por ahorrar ahí y muchísimo por hacer todavía. Dice usted, el 40% se consume en los edificios, ¿no? En la energía que consumen en los edificios, básicamente entiendo para calentarse, nos quiere decir, y por ahí se nos está yendo... Calentarse y enfriarse. Y enfriarse, y por ahí se nos está yendo la energía. ¿Cuánto se podría ahorrar acondicionando los edificios? ¿Solo haciendo eso pues, superaríamos el 10% que pide la Unión Europea? Conseguir tal, sin duda, y lo superaríamos, sin duda. El parque, fíjese, el 83% del parque edificado español es un derrochador energético, tiene una calificación energética pésima, FOG. Ahí se pueden hacer intervenciones razonablemente rápidas y razonablemente prácticas para reducir rápidamente la demanda, fácilmente entre un 35 y un 45%. Y además, hoy en día, fruto de los fondos europeos, existen unas ayudas muy intensivas, hasta el 100%, con lo cual, en virtud de la renta. Con lo cual, no solamente es el ahorro directo, es que es el ahorro también para el bolsillo de los contribuyentes. Rápidamente, dice usted, si ¿podríamos acondicionar todo esto antes de que llegue el invierno? No tan rápidamente. No, eso no, esto claro, partimos de cero, y generar una cultura de rehabilitación, como hay en otros países europeos, pues requiere un tiempo y requiere una política totalmente adecuada y que todos los actores estemos orientados ahí. Pero sí que es una senda. De hecho, si se rehabilitan 100.000 viviendas al año, el objetivo serían 300.000, porque la obsolescencia del parque español es tremendo, y para conseguir una velocidad de crucero que evite una obsolescencia del parque edificado se tienen que conseguir las 300.000. Estos son números oficiales, pero supongamos que pasamos de 20.000 o 20 y pico mil a 100.000 en un año. El ahorro que se va generando ahí es constante y es en el tiempo. Entonces, es una medida que es de largo recorrido, no es urgente, no se puede acometer una reducción del 10% vía rehabilitación en 3 meses, porque no es posible, pero es la vía más eficaz y más eficiente para conseguir en el medio plazo no solamente un ahorro en el consumo energético, el principal ahorro en el consumo energético, sino también algo muy importante, el ahorro en el bolsillo de los hogares, de las familias, y también la mejora del parque edificado, que tiene un riesgo de obsolescencia, y eso ataca directamente al ahorro. Un edificio que se rehabilita se revaloriza fácilmente un 30%, y está bien hecha esa rehabilitación tal y como se pretende con los fondos europeos. Lo que pasa es que, señor Molinero, tal y como está la economía de las familias y también de las empresas, ¿de cuánto dinero estamos hablando, una inversión media para acondicionar un edificio que no tiene la calidad energética suficiente y sacarle esa rentabilidad?
Tiene toda la razón y es por eso por lo que es muy importante, crítico. La mayor parte de la población no es consciente de que ya existen estas ayudas y que recientemente acaban de ser aprobadas prácticamente por todas las comunidades autónomas. Nosotros reclamamos un gran plan de divulgación y de comunicación a escala nacional, porque si yo como usuario no soy consciente de lo que puedo, de la oportunidad que tengo ante mis manos, pues no la voy a generar. Y supongamos una rehabilitación que implique un coste por vivienda de 10.000 euros. Es un gasto que muchísimos hogares no se pueden permitir, es cierto, pero, por ejemplo, los hogares con menos renta van a tener una subvención directa del 100%, subvención que no tributa como ingreso, por lo tanto no va a haber sorpresas en la declaración de la renta. Y aquellos hogares que tengan de promedio unas ayudas de entre el 50 y el 60%, de esos 10.000 euros tendrán que adelantar 5.000 o 4.000 euros y el 60% se lo van a deducir vía IRPF. Por lo tanto, al final de la película, entre el año 0 y el año 3, prácticamente todas las rehabilitaciones van a estar ya amortizadas el coste de la rehabilitación, porque las ayudas son de hasta, ya digo, del 80% y además si un edificio con una calificación energética muy baja, G, consigue un ahorro del 35 o el 40%, que es muy factible, porque son edificios sobre los que se puede trabajar este tipo de medidas sin problema, las ayudas pueden ser de promedio hasta el 80%. Con lo cual, y además hay financiación muy interesante por parte de las entidades financieras, que esto les beneficia porque es financiar proyectos sostenibles, además. Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, muchas gracias por atendernos. Le seguiremos la pista a esas medidas, a ver si por ahí se va ahorrando energía. Gracias. Muchas gracias, porque es una labor de divulgación y de que los ciudadanos seamos conscientes de la oportunidad que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta otro día.